está lloviendo, pero de aquí no me quita, no me quita. 2 metros de ancho por 4 y de alto pues no es muy alto. Piso de tierra y paredes de cartón mixta talco. Piso de tierra y paredes de cartón mixta talco. Tomamos este terreno que para el rico es bicoca. Nos echaron granaderos y se supo hasta en Europa, porque el gobierno arremete y nuestras luchas agrede. Unos se rajan, pero otros seguimos como se puede. Unos se rajan, pero otros seguimos como se puede. Hola, buenos días. Los saludamos desde el programa Resistiendo a la Urbe, desde las cabinas ocupadas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Les saluda Mayagüel. Y una servidora, Yolo. El día de hoy vamos a hablar sobre las amenazas que corren los pueblos originarios de la Ciudad de México con los programas que ha estado imponiendo la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, mejor conocida como CEPI. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan el maestro Luis Miguel Robles Gil. Nos acompaña también Elizabeth Álvarez, pobladora del pueblo de San Sebastián Joco, y también nos acompaña el abogado Alejandro Velázquez. Pues bien, quisiéramos empezar justo hablando, que nos explicaran un poquito, que nos mencionaran justo qué es el Programa General de Ordenamiento Territorial, ¿no? Y también el Plan General de Desarrollo. Si nos pudieran hablar un poco de eso. Adelante, no sé quién empieza. Sí, bueno, un programa de ordenamiento territorial principalmente es un instrumento jurídico, es un instrumento de política ambiental y de urbana que establece cuáles son los lineamientos, los ejes, las políticas, los proyectos que se van a implementar dentro de un territorio en un mediano o largo plazo. Uno de los principales aportes de un programa de ordenamiento territorial sería en este caso establecer la zonificación primaria del territorio de Ciudad de México, es decir, donde se divide el suelo urbano y el suelo de conservación, y pues cuáles podrían ser los polígonos que podrían ser afectados, o cuáles son los polígonos que definen ciertos proyectos de infraestructura, de desarrollo urbano, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el territorio. Básicamente es eso, qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un territorio y qué lineamientos generales hay. Entonces, ese es un programa de ordenamiento territorial, y en estos momentos lo que estamos discutiendo es el programa general de ordenamiento territorial, es decir, un programa de estas características que tiene por objetivo definir toda la Ciudad de México, o sea, todo el territorio que conocemos hoy como Ciudad de México, que es esa pretensión, y sobre todo a un largo plazo, es decir, se pretende que este programa tenga una vigencia por lo menos de 5, 25, 30 años, igual que el Plan General de Desarrollo, los dos, o sea, son proyectos a largo plazo de definir estas políticas dentro de toda la ciudad.
Ahora, este es el programa general, después puede haber programas de ordenamiento por demarcaciones territoriales o alcaldías, que ya se supone definirían los usos de suelo concretos de cada predio, ¿no? Pero bueno, en general eso es un ordenamiento territorial. Este plan de ordenamiento territorial en particular, ¿cómo nos afecta a los habitantes de los pueblos originarios de la Ciudad de México y a toda la ciudad en general? Bueno, comento rápidamente, ahorita le pasamos el micrófono. Bueno, pues afecta porque digamos que este nuevo proyecto que está en el Congreso de la Ciudad de México desde junio del presente año establece polígonos de actuación, o sea, polígonos. Cuando digo polígonos me refiero a áreas que pueden ser intervenidas para algunos proyectos que está definiendo este programa, ¿no? Entonces hay algunas áreas que se pretende intervenir en suelo de conservación, en territorio de los pueblos, que les llaman o infraestructura para el bienestar o de reserva territoriales, que básicamente son eufemismos para permitir la urbanización del suelo de conservación. Afecta también porque se pretende aprobar sin que haya existido una consulta previa a los pueblos y barrios originarios, es decir, sienta un mal precedente en ese sentido. De acuerdo a la información oficial de la Secretaría de Pueblos y del Instituto de Planeación, que fue el encargado de hacer este proyecto, solamente 12 pueblos concluyeron algún tipo de proceso de consulta, y pueblos en los cuales pues muchas veces se realizaron a puerta cerrada reuniones o asambleas que no fueron debidamente convocadas, pero estamos hablando que solamente 12 pueblos, el 6% de 197 terminaron oficialmente algún proceso de consulta de este programa, ¿no? O sea, entonces el 94% no fue consultado. Si se aprueba esto, se genera un mal precedente de que se puede hacer cualquier tipo de proyecto sin respetar los derechos territoriales y los derechos de los pueblos y barrios originarios, ¿no? Entonces, bueno, en general, al promover la urbanización y al permitir que se puedan cambiar los usos de suelo sin respetar el ordenamiento ecológico, pues afecta a todos los pueblos, y no solamente a los pueblos, sino a los habitantes de toda la ciudad, al fragmentar una visión común de toda esta cuenca en la que habitamos, y al acelerar los procesos de urbanización y sobre todo de, pues digamos, de agotamiento de nuestros recursos hídricos de la ciudad. Nuestro bien común, el agua, se está agotando rápidamente. En este momento la presa del sistema Lerma-Cutzamala está a 36% de capacidad, de acuerdo a información que dieron a conocer hace apenas 3 días. Y pues ya estamos en ya la temporada de lluvias realmente pues ya está terminó básicamente. Estamos dentro del fenómeno meteorológico del Niño a nivel global, o sea, esos mayores temperaturas, crisis climática, etcétera. Entonces estamos en un escenario bastante sostenido sobre alfileres. Digamos que la planeación urbana, la sobrevivencia hídrica de la ciudad está sobre alfileres, y pues esto le quita los alfileres a la ciudad, ¿no? Aprobar este programa de ordenamiento territorial. Nada más termino con este último dato. En este sexenio de que ya está por terminar, de esta administración de la Cuarta Transformación, se aprobaron alrededor de 316 nuevos grandes proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México. Con grandes proyectos está hablando de plazas comerciales o edificios de desde uso mixto de más de 5,000 metros cuadrados, o de vivienda de más de 10,000, más de 316 en un lapso de finales de diciembre del 2018 hasta mediados de este año, ¿no? Y alrededor de 96 polígonos de actuación, que son cambios de uso de suelo que también permiten grandes proyectos inmobiliarios. Es decir, realmente esta administración continúa con las políticas inmobiliarias y está acelerando el agotamiento del agua en la Ciudad de México, y pues por eso es la preocupación de que pues nosotros nos metamos un tiro en el pie. O sea, los políticos y empresarios que van a aprobar esto pues también viven en esta ciudad, y pues van a buscar la forma de que la gente que no tiene agua se quede con menos agua,
y ellos asegurarse su futuro dentro de sus grandes plazas o grandes edificios de lujo, ¿no? Se siguen construyendo edificios con albercas, por ejemplo, en toda la ciudad, y bueno, esa es la situación. Y bueno, no sé, Luis Miguel, tú. Sí, gracias. Adelante. Su invitación. Bueno, este proyecto de programa general de ordenamiento territorial, en realidad, como está planteado, no está dimensionando la importancia que tiene la ciudad, que tiene el suelo de conservación para la ciudad, no está dimensionando la diversidad tan rica que tiene el suelo de conservación para garantizar la viabilidad de la Ciudad de México. Y esto no es muy conocido, pero el suelo de conservación es algo muy, muy rico en diversidad de ecosistemas, en diversidad de especies de flora y fauna, pero sobre todo su verdadera vocación es proveer en toda la región, tanto para la ciudad como para el suelo de conservación, es decir, los pueblos que habitan en el suelo de conservación y asentamientos, pues proveer los servicios elementales para la vida, fundamentales, esenciales, como es el agua principalmente. Entonces, el Programa General de Ordenamiento Territorial obedece a una secuencia en la que hacemos un poquito de antecedente. En 1988, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente planteó como una política ambiental para todo el país los ordenamientos ecológicos, ¿sí? Los programas de ordenamiento ecológico por regiones, por estados, en fin. Aquí se hizo, aunque fue desde el 88, aquí se hizo y se publicó el 1 de agosto del año 2000 el Programa General de Ordenamiento Ecológico. Ahora bien, ahí muestra claramente una serie de una zonificación normativa importantísima que muestra las zonas forestales, las zonas agroforestales, las zonas forestales de protección también y de conservación, y las zonas agroecológicas. Entonces, todo esto se va a tirar a la basura para que se pueda, imponer este programa de ordenamiento territorial, mientras que el de ordenamiento ecológico se hizo con 60 capas de información, desde roca madre, suelo, vegetación, se hizo con toda la información socioeconómica, pero sobre todo se consultó por más de un año con los pueblos y comunidades, y se construyó con la visión de estos pueblos y comunidades, ¿sí? No es el caso de lo que está pasando con el Programa General de Ordenamiento Territorial. De hecho, en la primera intención, y ya venía desde la Constitución de la Ciudad de México, querían quitarle 30,000 hectáreas al suelo de conservación para dejarlo así en 3 zonas: suelo urbano en gris, en amarillo vemos el suelo rural, y el suelo de conservación quedaría como lo que vemos aquí en tono verde. Claro, eso se echó para atrás gracias a la oposición, a la movilización de los pueblos, que a principios de diciembre echaron atrás el proyecto, el programa, el mismo que se consultó. Y ahí en ese momento dijo Claudia Sheinbaum que se iba a hacer otro documento, que ese ya se nulificaba, pero también dijo que otra consulta, y luego se echaron para atrás y quieren retomar una consulta pública que no tiene que ver con un ordenamiento consultado, con un programa consultado, porque el programa se nulificó. Entonces hacen válida una consulta pública de un programa que no existió, que no existe, ¿sí? Y ese lo toman, y en el nuevo sacan un mapa solamente que no muestra, no hay un mapa de zonificación primaria en el ordenamiento, muestra solamente alguna política de conservación y de restauración, y párenle de contar. Todo lo demás que vemos en blanco, no se determina cuál es suelo de conservación, cuál es suelo urbano, y en su lugar
mete una serie de polígonos, ¿sí? Polígonos que van mucho más allá de los pueblos y asentamientos irregulares que hay en el suelo de conservación. Y estos polígonos pues se extienden a lo largo y ya plantean ahí que es para el aumento de la infraestructura para el bienestar, que ya de alguna forma se atraviesa a zonas forestales, ¿sí? A zonas que en el ordenamiento ecológico están marcadas como agroforestal, forestal de protección, forestal de conservación y agroecológicas también, ¿sí? Estas son invadidas por estos polígonos de actuación que se pretenden y que aquí dice desarrollo de infraestructura para el bienestar, pero también lo mete para espacios públicos, que tienen que hacer espacios públicos acá en zonas forestales. Si un espacio público es para un área urbana, para una zona urbana, ¿sí? Y aquí plantea las zonas de atención al rezago, que es más bien cómo ir consolidando los asentamientos humanos irregulares. Consideramos que sí, efectivamente los asentamientos irregulares pues tienen y que quedan más cortos, aquí los vemos en puntitos, ¿sí? Esos simplemente circundan a los pueblos, pero también los circunda el desdoblamiento natural que han tenido estos pueblos a lo largo de los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, y más, o sea, se viene habiendo asentamientos irregulares desde hace más de 40 años. Y en las barrancas mucho más. Pero lo importante ahí es ver cómo se está pasando, ¿sí? Se rebasan estos polígonos, ¿sí? Y esto es muy diferente a lo que planteaba en el documento que nulificaron, que es el Plan General de Desarrollo, y que ese es la base para que pueda ser ley como pretenden el programa de ordenamiento territorial. En ese sentido, estos son los mapas reales que traía el Plan General de Desarrollo, ¿sí? El Plan General de Desarrollo en la etapa que se estuvo bajo consulta pública, ¿sí? Traía varios mapas de estos que muestran los pueblos y circundados por los asentamientos. Estos desaparecieron en esta nueva versión que ya está en el Congreso como proyecto para su aprobación o rechazo, en fin, para lo que vaya a ser. Aquí llama la atención y podemos comparar efectivamente el mapa real de asentamientos, el mapa real con los pueblos en los núcleos de estos sitios, y estos son los polígonos que están en viento. No tienen nada que ver con lo que es la realidad. Pero decía, los desaparecieron del Plan General de Desarrollo en este nuevo proyecto, en esta consulta, y este mapa plantea infraestructura, movilidad integral, ¿sí? O sea, planes para movilidad integral. Aquí y en China, donde metemos un camino o donde hay un camino y más circundando a una ciudad, se va a invadir, ¿sí? Indudablemente va a ser un detonador del crecimiento urbano. Entonces, no se quedaría solamente en la extensión de estos polígonos, esto se extendería de manera amplia, ¿sí? Constituyendo una amenaza para el suelo de conservación. Lo más grave de esto, bueno, por un lado está que también por los polígonos que están planteados pretenden de alguna manera consolidar los asentamientos irregulares. Cuando aquí les muestro un mapa de la propia Secretaría de Medio Ambiente de 2019 que muestra con toda claridad que el 71% de los asentamientos irregulares, es decir, 518 asentamientos están en riesgo por deslizamiento de laderas. Y esto no lo compone nada, porque tenemos factores externos como son las lluvias, los vientos, todo esto que puede generar estos deslizamientos, pero también los factores gravitacionales.
de estas montañas. Y eso se puede colapsar en cualquier momento. Entonces son 518 asentamientos irregulares que la mayoría, por el Programa General de Ordenamiento Territorial, van a ser consolidados, ¿sí? Que no están para su reubicación. No los van a reubicar como lo dice el propio programa, nada más que con la diferencia que el Plan General de Desarrollo dice que van a reubicar los asentamientos que están en severo riesgo. Y el Programa General de Ordenamiento Territorial no utiliza la palabra severo, sino dice alto riesgo o riesgo. Entonces, eso no va a pasar, no es cierto. O sea, no los van a reubicar por lo que estamos viendo que va a consolidar estos polígonos. Y por otro lado, pues va a afectar las zonas agroecológicas de producción de los campesinos, hoy de los pueblos, que también ese es un patrimonio fundamental de ellos y es la manera, el modus vivendi de muchos de estos pueblos, como es el caso del nopal en Milpalta, etcétera. Que ya en ocasiones, en años atrás, se había subsidiado el nopal de Morelos para que desplazara al nopal de Milpalta. O sea, ha habido intentos de desaparecer todo esto, hay intenciones. Bueno, ahora, por último, en este aspecto de los polígonos, es que van a afectar las zonas más importantes para la infiltración de agua para la Ciudad de México. ¿Sí? Ahí tenemos la base, la proporción más importante del abasto de agua para la Ciudad de México, porque todos sabemos que estamos importando agua, se está trasvasando del sistema Lerma, Cutzamala, pero eso solo está compensando las fugas de las redes de agua potable y en las redes primaria y secundaria. Esas fugas más la extracción ilegal que hay de pozos de agua en la ciudad, apenas compensan esa entrada de agua de Lerma y Cutzamala. Total, que lo más importante que nos queda es el suelo de conservación, pero no en cualquier lado. Aquí muestro cómo los escurrimientos de la zona poniente de la Ciudad de México ya están entubados, se han venido entubando gradualmente desde hace años, están desecando los bosques, están dejando a la fauna sin agua, ¿sí? Y básicamente están invadidas las barrancas por asentamientos de todo nivel, o sea, de primer nivel y de hasta vivienda precaria, en alto riesgo también, y prácticamente no podemos ya aprovechar esa agua. A pesar de que los bosques de esa zona de la Sierra de las Cruces y de la Sierra Chichinautzin son los que favorecen la precipitación de agua, pero en la Sierra Chichinautzin son escurrimientos cortos que no han formado barrancas como en el caso del Poniente, y estos escurrimientos cortos lo que hacen ahí es precisamente favorecer la infiltración de agua al sistema acuífero, y eso es lo que vamos a ver afectado con estos planes que traen. Sí. Con el Programa General de Ordenamiento Territorial, el Programa General, el Plan General de Desarrollo. Menciono nada más que las áreas naturales protegidas, que dice el Programa General de Ordenamiento Territorial, que se van a promover, a crear nuevas áreas, a generar nuevos decretos, etcétera. A la hora de que vemos sus metas, ¿sí?, sus indicadores, vemos que no hay aumento alguno para de aquí al año 2038, porque plantea este programa tener un lapso del 2020 al 2035, ya vamos avanzados, pero al 2038 hay cero aumento de áreas naturales protegidas, cuando la verdadera vocación del suelo de conservación debe ser precisamente invertirle para la producción de bienes y servicios ambientales para la Ciudad de México, y sobre todo también para no afectar a los pueblos, a los núcleos agrarios que son dueños en prácticamente 80% de la superficie del suelo de conservación.
¿no? Creo que, como lo acaba de expresar el maestro Luis Miguel, exacto, nos deja en riesgo a la Ciudad de México y a los pueblos que habitamos esta ciudad, ¿no? Con estas modificaciones a este nuevo programa de ordenamiento territorial, donde los recursos, ¿no? Se ve sobre el agua que nos da la vida y que nos mantiene, cómo es que se va segregando, y hemos observado, ¿no? Esta parte como ahorita, la verdad es que esto que nos plantea pone en alto riesgo, ¿no? Muchos se preguntarán, ¿y qué onda, no? Pues yo nomás visito la ciudad, no es mi problema. Pero sí es un problema de todos, porque al final, al rato, cuando vayas a tu plaza, ¿no? A tu plaza y estés ahí y que no puedas lavarte las manos, ese va a ser un problema. Ese va a ser un problema y no vas a poder gozar justo de ese como privilegio, ¿no? Hace un momento también hablaba el licenciado, el abogado Alejandro, ¿no? Hablaba justo de que se aprobaron 316 obras, me parece, proyectos inmobiliarios, ¿no? Cuando en la reunión de prensa que hubo en el 23 de mayo del 2023, donde se presentó justo este programa, con las supuestas modificaciones que se hicieron, se mencionó que no iba a haber un proyecto más, ¿no? Que no iba a haber un proyecto más, que se estaba cuidando estos recursos, ¿no? Que se iba a mantener el suelo de conservación, que supuestamente, ¿no? El agua es un recurso importante y que también se iba a apoyar la construcción en esta parte de, recuerdo este término, ¿no? Lo utilizaron como estrés hídrico, ¿no? Que no se iba a construir ningún otro inmueble debido a este término, ¿no? Y que también por ahí decían algunas críticas. Bueno, ¿qué de bueno y qué de malo tiene esto, no? Es un recurso importante el agua y bueno, hasta aquí termino, no sé qué más. Bueno, igual justo como ahorita con lo que nos acaban de comentar, lo que comentabas, Alejandro, de que en un principio, me parece como por diciembre, se intentó hacer como unas consultas que sí fueron bastante amañadas, ¿no? Se hacían dentro de los pilares, pues dentro de esos espacios que controla el gobierno de la Ciudad de México, que tiene además becarios que también luego los obligan a estar convocando, etcétera. O sea, bajo estas condiciones se hicieron algunas pocas consultas, pero varios pueblos se opusieron, ¿no? A esta imposición de consultas y a la imposición del plan de ordenamiento territorial. Uno de ellos, o uno de los movimientos más fuertes, fue el pueblo de Milpalta, ¿no? Y después de esa suspensión de muchas consultas también en varios pueblos de Xochimilco, de Milpalta obviamente no se realizó. Se le hacen unos cambios, ¿no? A este plan de ordenamiento territorial, donde ellos dicen que ya no van a afectar supuestamente zonas de estrés hídrico y sacan a Milpalta de este plan de ordenamiento territorial. ¿Nos podrían platicar un poco cómo es ese proceso, cómo nos afecta también, cómo afecta a Milpalta, pues esta decisión que tomó el gobierno de la Ciudad de México? Bueno, también agregando esto, me gustaría que nos platicaran un poco, ¿no? Se suspende, esto ocurre en diciembre, a inicios de diciembre de 2022, pero ¿qué ocurre, no? Porque supuestamente en esta parte declaraciones se hicieron donde decían va a haber una reposición del proceso, ¿no? Se van a hacer estas consultas, se va a reelaborar con las observaciones de las comunidades, de los pueblos, pero ¿qué ocurre después de eso con el plan, no? Adelante. A ver, pero la de Milpalta. Bueno, ahí está, perdón, es que nos quedó corto. Sí, bueno, en Milpalta pasan varias cosas. Desde hace varios años está sin, pocos años, como 3 años, no tiene representación general de bienes comunales. Entonces, evidentemente que no hay, y como casi todo el territorio le pertenece, o prácticamente toda la demarcación son bienes comunales de Milpalta. Hoy, pues ahí está la alcaldía, está metida en Milpalta en bienes comunales, todo el pueblo se ha desarrollado dentro de los bienes comunales. Entonces, pues por
por una razón no se puede afectar una zona que no puede ser de alguna manera decidida por las comunidades. Y en este sentido esto plantea un problema para toda la consulta, porque en realidad ya lo expresó Alejandro Velázquez, que solo 12 pueblos concluyeron y esto es relativo también, porque habría que preguntar en esos pueblos si también estaban de acuerdo en el resultado de que todo el pueblo o el núcleo agrario convalidara dicha consulta pública. Entonces esto no fue así, y sin embargo pasa algo curioso. Sí hay una observación de carácter general en la fundamentación normativa del Programa General de Ordenamiento Territorial, PEGOT. Esa observancia es que dice que Milpalta no será afectado ni por el Plan General de Desarrollo ni por el Programa General de Ordenamiento Territorial desde el punto de vista legal. No tendrá ninguna afectación, pero en la práctica no está sucediendo así. En la práctica se está trabajando como si Milpalta fuera o entra dentro de estos del Plan General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial. Incluso había un primer planteamiento de hacer 16 foros del Congreso con el Instituto de Planeación y con las alcaldías, con las 16 alcaldías, planteando ahí que Milpalta participaría también, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible si eso contraviene directamente lo que está en la observación de carácter general en la fundamentación normativa? Entonces se están digamos contraponiendo estas cosas, y también resulta que por ahí se sabe que la alcaldía está trabajando lo que será la versión del programa de ordenamiento territorial de la alcaldía, y que cada alcaldía va a presentar su programa de ordenamiento territorial y que van a definir los usos de suelo en todas las alcaldías, y las 9 que tienen suelo de conservación y las otras 7 de la Ciudad de México, que van ahí a plantear la definición de los usos del suelo. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque hay otra contraveniencia. La misma fundamentación normativa del Programa General de Ordenamiento Territorial dice que que se mantendrá vigente la zonificación primaria del ordenamiento ecológico. Cuando la interpretación es decir, si la zonificación primaria es nada más decir esto es suelo urbano y suelo de conservación, entonces no compete ni siquiera señalar al ordenamiento ecológico. ¿Por qué? Porque el suelo de conservación ni siquiera viene del ordenamiento ecológico. El ordenamiento ecológico lo regula, pero realmente su origen viene desde el Programa General de Desarrollo Urbano de 1987, donde se decretó el suelo de conservación. Mientras que el ordenamiento ecológico se concluyó hasta el año 2000, se hizo vigente y ese regula, ¿sí? Entonces, todas estas son una serie de interpretaciones equívocas que se contravienen incluso legalmente, porque el Programa General de Ordenamiento Ecológico tiene una zonificación normativa que tiene estos suelos que mencioné: agroecológico, agroforestal, forestal de protección, forestal de conservación, agroecológico especial, agroforestal de protección especial y de conservación especial. Todas estas zonificaciones no las está tomando en cuenta, y si nada más nos van a decir que porque es suelo urbano y esto se mantiene el ordenamiento ecológico, eso es una trampa, eso es atole con el dedo, ¿sí? Y eso fue para calmar también toda la efervescencia que tuvo todo este movimiento a principios de diciembre. Si quieren, ahorita ahí lo dejo porque es muy importante también. Hasta ahorita hemos hablado
del suelo de conservación. Pero lo que pasa para el suelo urbano es terrible porque no hay viabilidad, no hay más agua de la que existe, ¿sí? Entonces significa que estas rascacielos que se plantean y edificios medianos, etcétera, lo que van a hacer es quitarle el agua a las colonias, a los barrios originarios, a los pueblos incluso que están inmersos en la zona de la ciudad, ¿sí? Y además de que no hay viabilidad de este servicio fundamental, el agua, ¿sí? También van a provocar una enorme cantidad de problemas en vialidades, etcétera, de impacto urbano, de orden de impacto urbano y de impacto ambiental. Entonces creo que es importante que pudiera Sí, pero tú primero, Liliana. la compañera por el hilo que lleva esto. No hay problema. Pues muy cierto lo que dice aquí el maestro Robles Gil. La verdad, de hecho ahorita lo que es el pueblo de Jocó no tiene agua. Ya llevamos 3 días sin agua y muy raro porque lo que es la parte de que está pegada a lo que es el proyecto de Mítica, en la CEP, ahorita lo que les está rentando la constructora como CEP a los maestros, las personas que viven sobre ese costadito, a un ladito de ellos, tienen agua, pero los alrededores no tienen agua. Y si nos vamos hacia Avenida México, Coyoacán y hacia Río Churubusco, no tienen agua. Entonces, ahorita están ellos haciendo que el pueblo se acostumbre a lo que son las pipas con agua. Entonces, pues hay mucha gente que no tiene agua, donde apartar el agua, y hay unas personas que sí tienen cisterna, pero ¿por qué? Porque viven en los departamentos y pues es lógico, ¿no? Entonces, pues sí nos está trayendo mucha problemática. De hecho, tiene como un mes o mes y medio, más o menos, muy poquito, duramos buen tiempo sin agua. Pero ellos ya nos están obligando, o sea, no nos dicen, saben que no va a haber agua por este motivo. Y cuando uno va y voy a manifestarme, oiga, ¿por qué no hay agua? Ya tenemos tanto tiempo. No te preocupes, ahorita se las ponemos. Es una horita que tarda hasta una semana. Ajá. Es una horita que la verdad ellos no te ponen el agua y te dan un hilito. O sea, ya no te dan ni siquiera para que tú tienes que dejar un bote a que se esté llenando, ¿sí? Entonces, ¿cómo va uno a hacer sus quehaceres domésticos, no? Ahora otra de las cosas, ahorita precisamente yo casi no paso por lo que es el Metro Coyoacán, me voy más bien hacia el aeropuerto, hacia el eje 8, hacia Río Miscuac. Ahorita que precisamente tuve que tomar el metro para venir para acá, estaba lloviendo, que supuestamente nosotros, lo que es la asamblea, habíamos ya parado lo que es la demolición del Centro Coyoacán. Entonces, pues están trabajando ya por dentro, por debajo. Y lo que es de la parte de la CEP también están trabajando, y es algo que ahorita no se puede estar trabajando. Entonces, en cualquier momento, así le hicieron con la calle. En cualquier momento tiran lo de encima y ya está lo de abajo construido, ¿sí? Entonces, es como que algo muy... No, es que esto no puede ser tramposo, esto es asqueroso lo que está haciendo el gobierno, la alcaldía y lo que son las instancias. Sí, yo digo que ya es mucho lo que han lastimado al pueblo de Jocó. Están avasallándolo, pero nefastamente, o sea, no tiene nombre lo que están haciendo. No constante de que se apropiaron de la calle y de que Claudia Sheinbaum, porque ella es mentirosa y falsa, ella dijo no se va a hacer nada cuando nosotros nos manifestábamos y nos poníamos ahí para que no se tomara la calle. Ella dijo no va a pasar nada. Es más, también lo que son INA es lo de las piezas arqueológicas, ¿no? Sí. También ellos nos decían, no pueden estar ustedes aquí cuando nos poníamos porque se pueden venir hacia abajo con las excavaciones, puede haber lastimados, no se les va a tomar la calle. Siempre nosotros dijimos que se iba a tomar la calle y dijeron que no, todos decían que no, pero en un segundo cuando nos descuidamos, ellos no tardaron nada.
En unos, ¿qué? 15, 20 días, un mes, a más tardar, ellos ya tenían construida la calle. Es como lo trabajan y es lo que va a pasar ahorita con lo que es Centro Bancomer. Nosotros lo tenemos detenido, pero ellos por debajo yo digo que ya lo están trabajando. Entonces sí es mucho lo que se está haciendo, y lo que es el pueblo de Joco fue el comienzo de la destrucción de todo lo que se iba a venir con todos los pueblos y barrios. Por eso a Claudia Sheinbaum no le conviene que los pueblos existan, por eso ha mandado a desaparecerlos. Ahora, yo, no puedo entender, nosotros sí, ahora que se hizo el 18 fue, ¿no? La manifestación, íbamos nosotros a hablar con CEPI, con la persona que está encargada de los pueblos, de atendernos. Dijimos, pues igual y explicándoles lo que va a pasar aquí con lo que son los mapas y todo eso, igual y nos toma en cuenta y hace caso, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros íbamos muy bien en la protesta y llegamos y la puerta cerrada. Entonces nosotros dijimos, pues a lo mejor ha de estar haciendo algún algo que uno no puede pasar, unos segunditos, ahorita abren el recinto. Nos asomamos y ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que estaba lleno de Guardia Nacional. Y pero es que bueno, había bastantes, bueno, de un color y de otro color, granaderos. Ajá. Entonces, eso fue lo que sí nos molestó, porque nosotros no íbamos en un plan mal. Y la verdad, pues es que iba uno por sus derechos como pueblos, ¿no? Y nunca se pudo ahora sí que llegar a un acuerdo. Como nunca se ha llevado un diálogo, o saben qué, habitantes, va a venir esto, o se va a hacer esto, miren, nunca ha llegado una ¿cómo se llama? Pues una reacción de darnos a saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, esa fue la molestia. Entonces aquí les paso a licenciado. Sí, pues, ¿sí puedo comentar de Milpalta? Sí. Ok. Bueno, o sea, el nuevo proyecto de programa, el que está en el Congreso, en realidad establece una política general para toda la Ciudad de México, incluido Milpalta. O sea, hay una parte del programa donde dice que va a estar vigente el Programa General de Ordenamiento Ecológico y los programas delegacionales de desarrollo urbano van a estar vigentes hasta en tanto no se aprueben los programas nuevos de ordenamiento territorial por demarcación territorial o alcaldía, como se le dice comúnmente. Entonces, esta noción de que Milpalta quedó fuera del programa de ordenamiento territorial es bastante cuestionable. Y esto lo comentamos con todo respeto y sin regatearle nada a la Asamblea General Permanente de los Pueblos de Milpalta, que se manifestó y que logró algo importante, ¿no? Junto con otros pueblos y colonias populares. Pero en realidad, o sea, hay un párrafo donde dice a Milpalta no le aplica el programa, pero luego vemos que los mismos lineamientos que le aplican al resto de la ciudad le aplican a Milpalta, en el sentido de que va a estar vigente su programa de ordenamiento ecológico y de su delegación hasta en tanto no se creen los nuevos. Entonces realmente no queda fuera, y también vemos que no queda fuera porque hay polígonos que están en el suelo de conservación de Milpalta que están incidiendo en esa demarcación territorial. Entonces, sí. Pero sí está aquí. No, es la parte de atrás, ¿no? Sí. Sí, sí. Uh-huh. Sí, aquí dice, la zonificación del suelo, tanto primaria como secundaria, se mantendrá vigente, o sea, es en toda la ciudad, incluido Milpalta, según lo dispuesto en el Programa General de Ordenamiento Ecológico y los programas delegacionales de desarrollo urbano. Y después hay algo interesante porque dice, los programas parciales de desarrollo van a mantener su vigencia
y que no se van a eliminar con la aprobación del ordenamiento territorial general, ni tampoco con los programas de las demarcaciones territoriales. Entonces, al contrario de lo que se ha repetido, que es falso, de que Milpalta quedó fuera, realmente quien quedó fuera de la aplicación de estos son los planes parciales de desarrollo urbano, porque esos no se van a modificar ni cuando entre en vigor los programas por alcaldía, por demarcación territorial. Esos nunca se van a modificar, y realmente pues quien salió ganando son los habitantes de estos planes parciales, que bueno, pues son vecinas y vecinos habitantes de la ciudad, pero estamos hablando de las zonas más ricas de la ciudad. Esos son los que quedaron excluidos del programa de ordenamiento territorial. O sea, en su mayoría los planes parciales, hay algunos planes parciales que son de pueblos, pero como el de Totoltepec, pero en su mayoría estamos hablando de Santa Fe, San Ángel, o sea, que son los lugares donde hay planes parciales. Esa es la verdadera excepción que quedó del Programa General de Ordenamiento Territorial, no Milpalta. O sea, los que verdaderamente quedaron fuera son quienes viven en lugares donde hay un plan parcial de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eso es importante comentarlo, y reitero, sin regatearle nada al movimiento, creo que tuvo una visión política desde el gobierno de la Ciudad de México el hecho de quitar a Milpalta, con el objetivo de buscar una desmovilización de la comunidad, que siempre ha sido una comunidad en lucha y resistencia, desmovilizarlos, hacer pensar que iban a quedar fuera de esto, y pues sacarlos de la lucha, ¿no? O sea, nosotros lo dijimos desde el primer momento, o sea, dijimos, este es un intento de dividir la lucha de los pueblos de la Ciudad de México en contra del ordenamiento territorial, haciendo ver algo que no es cierto, que iban a quedar fuera por completo. Y bueno, pues ahora sí que ya dependerá de cada lugar, de cada espacio, de cada asamblea, decidir si caen en ese juego o si se suman a la lucha para detener la nueva aprobación, ¿no? Y bueno, nada más comentar dos cosas. Este primer incumplimiento de Claudia Sheinbaum, o sea, cuando pasó el movimiento, se juntaron dos cosas que estaban más o menos vinculadas, aunque no tan directamente, o sea, el bloqueo de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Milpalta en la carretera hacia Huastepec, y el 2 de diciembre la represión al pueblo de San Gregorio Atlapulco. O sea, realmente en San Gregorio Atlapulco ellos estaban peleando por el tema de las obras de infraestructura hidráulica, pero también ya había habido información sobre el PGOT, ¿no? O sea, de hecho, en las protestas pues había lonas, había pintas en contra del PGOT, y eso llevó a que Xochimilco y Milpalta no se hicieran las asambleas que que tenía previsto el Instituto de Planeación hacer el 3 de diciembre en toda la ciudad. O sea, en dos demarcaciones territoriales, Xochimilco y Milpalta no se hicieron las asambleas, las cancelaron de último momento, ¿no? O sea, un día antes o unas horas, la madrugada casi las terminaron cancelando por las protestas que hubo. Entonces ese creció tanto que eso obligó a que Claudia Sheinbaum emitiera un mensaje público, si no mal recuerdo, por ahí del 5 o 6 de diciembre en sus redes sociales. Ella personalmente dijo, bueno, estamos atendiendo, los pueblos dicen esto. Ahí hay que decir que pues Claudia se inventó un problema porque ella dijo que era falso que se iba a privatizar el suelo de conservación, pero realmente aquí nunca se estaba hablando de la propiedad. O sea, nosotros, el movimiento nunca planteó la privatización. Se habló de que se iba a afectar el uso del destino del suelo, de pasarlo de conservación a urbano o a rural en ese momento. Entonces ella dijo que era falso, que nadie dijo eso. Ella inventó un problema y ella misma generó la respuesta a ese problema que ella inventó. Pero lo más importante, ella anunció que se iba a reponer el proceso de consulta y que se iban a hacer nuevos documentos. Esa posición la cambió 2 semanas después, a finales de diciembre, e emitió un nuevo comunicado diciendo que ya no, que más bien se iban a rehacer los documentos, deslindándose del Instituto de Planeación, y prácticamente esos nuevos documentos surgieron desde la Secretaría de Gobierno, el nuevo proyecto, ¿no? O sea, ellos dijeron, pues casi pues nosotros lo vamos a hacer, que es bastante falso. Más bien tuvieron un chivo expiatorio, que fue el director del Instituto de Planeación, que fue el que tuvo que asumir la responsabilidad de todo, y el gobierno de la Ciudad de México prácticamente
prácticamente hizo así como, pues yo nunca me enteré que ellos estaban haciendo ese programa, lo cual, pues, o sea, ¿quién les va a creer eso, no? Pero bueno, entonces terminaron, Claudia Sheinbaum terminó pues incumpliendo su palabra porque ya no repuso el proceso de consulta, y ya después en mayo hacen la presentación pública de los nuevos proyectos, y en junio lo presentan al Congreso. Entonces esa es una parte que quería comentar. Y por último es el tema el que comentó Elizabeth sobre la desaparición de los pueblos, que es una medida que implementó la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios a través del sistema de registro de pueblos, en los cuales pues la CEPI, para decir rápidamente comentarlo, la CEPI termina decidiendo quién es pueblo y quién no, o sea, por encima de el derecho de autoadscripción de los pueblos originarios y el reconocimiento previo que ya había hecho el gobierno de la ciudad de respecto a estas comunidades, estos pueblos y barrios originarios. Y la vinculación de esto con el programa de ordenamiento territorial, con esta desaparición, es que finalmente cuando se hagan las consultas por demarcación territorial o alcaldía de los programas de ordenamiento ya de esas alcaldías, pues si se hacen por ejemplo en Coyoacán, en Benito Juárez, en Iztapalapa, en Iztacalco, los lugares donde la CEPI desapareció jurídicamente a los pueblos, hay que decir esto jurídicamente porque los pueblos existen desde antes del Estado, entonces pues digamos no, su existencia real no está en duda, sino más bien la existencia en tanto sus derechos colectivos reconocidos, ¿no? Entonces cuando se hagan estos programas por alcaldía, pues los alcaldes que van a ser y el Instituto de Planeación, que van a estar como responsables de consultar, pues no van a tener la obligación de consultar a los pueblos que estén en estas demarcaciones que fueron desaparecidas jurídicamente por la Secretaría de Pueblos, ¿no? O sea, en Iztapalapa van a decir, no, pues hacemos una consulta ciudadana general, pero como la CEPI dice que no hay pueblos, pues entonces no consultamos en tanto pueblos a nadie, ¿no? Entonces ese es, digamos, un riesgo porque es la desaparición de derechos de los pueblos y barrios respecto a los temas de ordenamiento territorial. Y bueno... Bueno, el compañero de Milpalta, de Jóvenes Comuneros y Comuneras, nos envía un audio también lo vamos a poner aquí en el micrófono. Y a los compañeros que nos acompañan aquí para hablar sobre el tema. Pues el proceso de cómo se desincorpora a Milpalta del proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial, pues es muy complejo, fue muy complicado, al menos en lo que es la comunidad de Milpalta, ¿no? Al principio, cuando nos enteramos con las actividades del Frente de los Pueblos Originarios de la Náhuatl, pues nos enteramos del programa y pues dijimos qué hacemos, ¿no? Y pues seguimos como la línea que estábamos trabajando de pues primero informar a toda la comunidad, a todos los vecinos, a todos los pueblos, y pues primero empezarles a decir que venía el proyecto, qué es lo que venía en el proyecto, y pues preguntarles si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, ¿no? Finalmente, pues por más que hicimos difusión y quisimos como organizar a la gente, pues no hubo tanto eco, pues del modo que pues no estaba como tan presente, apenas había presentado el proyecto. El detalle fue cuando llegaron las consultas, ¿no? Como con los compañeros, todos empezaron a dar de gritos, empezaron a utilizar pilares, casas de cultura, escuelas para aprobar el proyecto. Y pues eso hizo una inconformidad pues grandísima en la comunidad, ¿no? De qué estaba pasando, ¿no? Gracias a las sesiones que se estuvieron haciendo en plazas públicas, pues algunas gentes ya sabían cómo estaba el asunto y fueron las que nos ayudaron a seguir difundiendo. Llega el momento en que en San Pedro Actopan pues quisieron hacer la aprobación de la consulta, de cómo se iba a hacer la consulta, no la consulta como tal, sino de cómo se iba a hacer la consulta, y pues los compañeros de San Pedro Actopan pues dijeron, pues así no debe ser las cosas, ¿no? Me estás diciendo que va a ser una consulta y que vamos a participar en la elaboración de un proyecto tan grande y lo quieres que lo hagamos la próxima semana, ¿no? Que se apruebe la próxima semana. O sea, primero pues infórmanos, háblanos, ahora sí que tráenos todo el material como debe ser, ¿no? Y pues tal, ahí reventó la cosa, se fue a la alcaldía, se cerró la alcaldía, no hicieron pues gran cosa, y fue cuando los compañeros de San Pedro Actopan convocan, ¿no? También a todos los demás pueblos que ya estaban inconformes y cerrando las casillas para la consulta. No se permitió en Milpalta que se abriera ninguna de las casillas de la consulta.
y fue cuando se cierra la federal, ¿no? Entonces, como lo que pasó generalmente para poder, pues, detener en Milpalta este asunto. De ahí viene el tema de que en el entonces secretario de gobierno que llega aquí en Milpalta, pues se firman unos acuerdos, ¿no? Que tenían que ver principalmente con el plan de ordenamiento territorial, donde se asumía el gobierno que no iba a afectar a Milpalta, ¿no? Principalmente, o sea, fue lo que se firmó. Pues obviamente no se firma más allá, no se cumple más allá, y si acaso cuando se cumple las cosas que se acuerdan con el gobierno, pues son de forma muy cerrada, ¿no? Ya después, posteriormente, supimos, ¿no? Cuando se lanza la iniciativa de proyecto al Congreso, que pues venía una cláusula hasta el principio, como diciendo, ahí les va para los de Milpalta, pues que Milpalta iba a cocerse aparte, ¿no? Como ahora su nuevo dicho dice de Martí Batres, ¿no? Milpalta se cuece aparte, donde se supone que jurídicamente no nos va a afectar el programa ni las cláusulas que vienen dentro del programa. Algo que sí quisiera recalcar a los compañeros que nos escuchan, y así de rápido nada más para no alargar más tiempo, es que tal vez viene eso al principio del programa, pero lo hemos analizado con abogados, con ambientalistas, con ecologistas, y de cualquier forma el programa de ordenamiento territorial viene a afectar a Milpalta, ¿no? Porque hay reglamentos que no tienen que ver con el programa, por ejemplo, los que se vienen derivando de los programas de desarrollo urbano, y en ellos también pues se implican a Milpalta, no solamente que el programa general no nos afecte. Y peor tantito, si lo vemos de la forma como se debería construir las cosas, pues tendrían que habernos consultado para que en el programa no quedemos afuera, sino que quede exactamente lo que necesitamos que pueda proteger nuestro suelo de conservación, ¿no? O sea, no que nos dejen afuera, sino que vengan estipuladas cómo se va a proteger el suelo de conservación, cómo se va a detener la urbanización, etcétera. Y pues es algo con lo que ya al final del día pues terminamos compartiendo con los demás pueblos, que pues como no vienen todas estas reglas estipuladas, no solamente para Milpalta, sino también afecta a toda la Ciudad de México, pues no hay no hay los mecanismos, a lo mejor sí hay unos, como lo menciona el gobierno, es que sí incluimos para proteger el suelo de conservación, pero no los que se necesitan, no los que van a detener los asentamientos irregulares, no los que van a regularizar cómo va el crecimiento urbano, cómo se va construyendo. Por ejemplo, en Milpalta no teníamos bares, ¿no? Y ahora pues no tenemos bares, pero tenemos cocinas que ofrecen pues el 95% de sus productos de forma alcohólica, ¿no? Y un snack de unas papitas y así. Es algo que no se vivía, ¿no? Y es algo que no está regulado en Milpalta, y es algo que con el nuevo programa de ordenamiento territorial pues no se va a regular. Y así surgen muchos temas que en la ciudad, en todos los pueblos originarios y hasta en las mismas colonias, pues no se están regulando y no se van a regular desde la política principal, ¿no? Pues es cuanto lo que quisiera compartir. Disculpo por haberme extendido un poco. Saludos a todos los compañeros. Bueno, pues ahí está el testimonio del compañero Ricardo de Jóvenes Comuneros y Comuneras, que pues confirma lo que nos acaba de decir el maestro Luis Miguel y el abogado Alejandro, que se tuvo que retirar. Y bueno, retomando otra vez el tema de Joco y de todas estas mañas de las que se ha valido últimamente el gobierno y estas modificaciones a la ley, nos gustaría ahora abordar otro tema importante que tiene que ver con la CEPI, y es el registro de pueblos, ¿no? ¿Cómo se vincula el registro de pueblos? ¿Ustedes cómo ven que se vincula este registro de pueblos con el programa de ordenamiento territorial y la gentrificación y despojo de la que hemos estado hablando? ¿Yo? Pues cómo se vincula, pues de la manera más vil y cruel, ¿no? O sea, es que no, ¿cómo te diré? No encuentro ni la manera de explicarlo. Es lo que el gobierno está pretendiendo hacer con lo del PEGOT,
es que, bueno, yo siempre lo he mencionado y siempre lo voy a mencionar así. Toda esta vivencia que tuvo el pueblo de Joco era ya lo que él traía para todos los pueblos, pero no quiso hacerlo aparentar, o que se dieran cuenta todos los demás pueblos o barrios, ¿sí? Él ya sabía, él le vino a poner el nombre, yo digo, que ya después de que terminó con el pueblo de Joco, que haber terminado de tomar la calle, de hacer su proyecto, un proyecto que no era apto para un pueblo que es fangoso, o sea, no esa magnitud solamente en una mente como la de ellos tan ambiciosa, es lo que pudo haber venido a hacer este proyecto al pueblo de Joco. No es apto, o sea, violando todos nuestros derechos, violando todo, porque no que yo te diga, ay, es que en esto sí está bien, no, está violando todos los derechos. Y esto comenzó haciéndolo en el pueblo de Joco y pensó, hay palabras que no debo de decir, pero pensó de plano que éramos unas personas muy cerradas, o así nos tomó, ¿sí? Y ha de haber dicho, yo hago este megaproyecto aquí para ver cómo resulta, cómo reacciona la gente, y de ahí me voy a los siguientes pueblos, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Entonces, pues yo no conocía de esta lucha, jamás me imaginé este tipo de situaciones que iba a estar ahora yo viviendo. Yo estaba muy bien, muy feliz, apenas muchísimos añitos para atrás cuando yo llegué al pueblo de Joco. Entonces, pues realmente mi cambio en este tipo de situación del PEGOT, de ahora que con el gobierno, es un cambiazo así que me dio una vuelta, así que yo todavía digo, bueno, si yo apenas estaba aquí, comencé a luchar por mi patrimonio, ¿por qué? Porque me estaba afectando. Jamás me imaginé llegar a una lucha con la asamblea, que soy integrante. De la noche a la mañana me uní. Yo anteriormente de eso estuve mucho tiempo, en ocasiones cuando había afectaciones, porque lo primero que comenzaron a afectar fueron las casas y lo que es la iglesia. Jamás me imaginé, yo salía y me oponía y decía, no, pues no, y ya párale ahí, y le cerrábamos el paso para que ya no siguieran lastimando la iglesia. Entonces, pues se logró eso por muchos años. Cambia a otro dueño, porque se cambió a 3 dueños. No lo dejábamos trabajar, la misma situación. De vez en cuando salíamos a oponernos cuando veíamos otra vez las agresiones hacia la iglesia, hacia los colindantes. Otra vez se volvió a vender porque no los dejábamos avanzar, pero todavía no existía la asamblea del pueblo de Joco. En el 2018, pues ya me imaginé yo, con tantos personas de partidos que entraban a que uno les ayudara a X. Bueno, dijimos, nos va a ayudar en el proyecto nos está afectando esto y esto, mire, así. Llegó el momento en que decían que sí nos iban a ayudar. Después quedó el alcalde, anduvo también ahí lo que es Martín Batres, mucho en el pueblo de Joco. Él llevaba a sus hijos a la escuela ahí, él está muy enterado de esta problemática. Yo digo que desde ese momento ya le estaba echando el ojo al pueblo de Joco, ¿sí? Y yo digo que hasta a lo mejor con eso empezó a avanzar y a escalar. ¿Sabes qué? Tú indágame, fíjate cómo está la gente de ahí, qué clase de gente es, ¿sabe qué? Y empezó a subir, a escalar. De repente ya fue estuvo en las alcaldías, en el Congreso, ya de repente era el señor que no conocía a nadie, ya se le había olvidado. Pero pues cuando estaba doña Claudia Sheinbaum, y de ahí empieza todo eso. Pues su mano derecha, pues le decía el movimiento de Joco. Entraron varias instancias, el DRO, estuvo Protección Civil, estuvo en un montón de celebridades que realmente nunca ayudaron al pueblo de Joco. Nunca le pagaron colindancias, pero yo digo que bien estudiados ya nos tenían en el pueblo. Después lo que hicieron fue, ¿cómo se dice? Dividir. Ajá, dividieron. ¿Cómo dividieron? Se empezaron a unir alguna persona del pueblo de Joco que había sido representante anterior de lo que es la Asamblea Ciudadana. Se empezó a tener tratos con lo que es la alcaldía. Se unió una persona a mano derecha del alcalde.
Santiago Taboada. Esa persona, esta muchacha es del pueblo, esta persona entró pidiendo lo que son los censos para las afectaciones de las casas. Esos datos que se dieron a ella es los que repartió adentro de la empresa. Se empezó ella a meter mucho ya a la empresa, y la pareja que tiene es uno de los mano derecha del alcalde Taboada. O sea, hay que ver cómo viene toda esta suciedad de cosa. Ajá. Entonces ya después era la división, el joven le bajaba los recursos, la alcaldía, a ella para que se los dieran a las personas en el pueblo, y es como empezaron a dividir al pueblo. Ya después les estorbaba la asamblea, en el 2018 ya les estorbaba la asamblea, empezaron a agredir. Fue como yo en la inauguración de lo que es ¿cómo se llama? De Mítica, del proyecto, es como yo empiezo a encontrar al frente. Antes no teníamos quien nos ayudara, fue muy difícil esa lucha, no teníamos quien nos ayudara porque éramos invisibles. El gobierno siempre callaba a los medios de comunicación. Mucho medio de comunicación supo mucho de esta problemática y nunca nadie lo quiso dar a saber. El padre está involucrado, los mayordomos, o sea, todo es un complot en el pueblo de Joco, y viene siendo familia de la misma persona que se juntó con el de la alcaldía. Entonces, todo esto es algo muy, muy feo, y ellos ya sabían los proyectos que traían. Entonces, cuando ellos toman el pueblo de Joco y ven que pudieron con mucha facilidad, porque nos cerraron todas las instancias, no teníamos armas para pelear, íbamos a la alcaldía, se reían de nosotros, a cada rato salía el integrante de la asamblea, salía acá el representante que es el presidente, a cada rato salía con toda la seguridad detrás de él y se lo llevaban preso en vez de llevarse a que en verdad hacían las cosas, los trabajadores. Entonces, después de ahí, haz de cuenta que vamos a parar una instancia, negativas, vamos a dar otra instancia, negativas, íbamos Sedubi, Lina, todas las instancias, la alcaldía, todo era cerrado para nosotros. Llegó el momento que de la propia CEPI, por eso estaba yo muy indignada, la verdad, con estas reacciones, porque CEPI levanta de la silla a lo que es el representante de la Asamblea Ciudadana de Joco, así pero a lo feo. ¿Sabe qué? Haz favor de salirte de aquí. O sea, ¿cómo? Si es una instancia, no son los dueños ellos. Ajá, entonces, esa la actitud del gobierno hacia lo que somos los pueblos y los barrios. Entonces, realmente ellos ya saben lo que traían desde el primer inicio del pueblo de Joco, ya sabían, pero le pusieron el nombre, ¿sí? Esa es la iniciativa. Bueno, antes de pasar, quiero dar un poco de contexto. En este caso, si no lo saben, pero para ponerlo, ¿no? La CEPI, nos referimos a la Secretaría de Pueblos, Barrios y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Y ellos plantearon hacer un registro, este sistema de registro que tiene como por objetivo, aquí en sus letras intencionales, está estipulado ahí en la CEPI, ¿no? Lo dice específicamente, ¿no? Dice, a través de implementar un sistema institucional que registre a todos los pueblos y barrios y comunidades indígenas y en el que se dé cuenta de su territorio, la ubicación geográfica, las autoridades internas, prácticas tradicionales y cualquier indicador relevante para ellos. Entonces, ese es como el objetivo que tiene este registro, cómo se vincula, ¿no? Justo con el territorio, algo que nos marca como pueblos, como barrios, todas estas características y que se pueden y justo se entrelazan, ¿no? Como decía usted, con esta parte del ordenamiento territorial. Y quisiera ahí que nos hablara un poco el maestro Luismi, que tiene justo que ver con esta zona de urbanización, ¿no? Esta zona dentro de ese programa, cómo es que está influyendo, ¿no? Y ahí sería la clave, es qué derecho, ahora que Joco no está, por lo que entiendo, clasificado como un pueblo. ¿Cuáles son esos derechos, ¿no? En esa parte, colectivos que se están rompiendo. ¿Cómo? Digo, esto es súper delicado, ¿no? Entonces, adelante, maestra. Bueno, comentaría brevemente dos cosas, ¿no? Una es que en este registro
de pueblos y barrios originarios e indígenas residentes de la Ciudad de México, hay una segregación clara, ¿sí? Se está desconociendo pues a más de la mitad de los pueblos, ¿sí? Estamos hablando de que aceptaron 48 pueblos en todo esto, y luego, más tarde, dos más que se agregaron. En total están reconociendo 50 pueblos, ¿sí? Al dejar fuera una gran cantidad de pueblos, la mayoría o prácticamente todos en la zona urbana, pues hay un claro asunto ahí. Tenemos convenios internacionales, tenemos derechos en la Constitución, etcétera, de los pueblos, ¿sí? Y obviamente si Joco no es reconocido como pueblo, pues entonces no tienen que pasar, se brincan las trancas pues de lo que no podrían haber hecho ahí si Joco es un pueblo. Sí, y claro que lo es, pero también hay muchos otros pueblos que están en zonas del interés de estos desarrollos inmobiliarios, y obviamente pues dejarlos fuera pues les va a facilitar todo el terreno para poder desarrollar estos proyectos. Ahora, el segundo punto es ¿por qué? ¿Por qué una instancia? Se tiene que crear una instancia, y esa instancia te debe de reconocer históricamente. Cuando tienes toda la historia como pueblo existiendo, ¿sí? Desde antes que llegara Cortés a Tenochtitlan, ¿no? O sea, desde mucho antes. Son pueblos existentes, muchos de ellos. Otros se formaron en el camino, y claro que es válido también, porque pues finalmente pues la Ciudad de México era un conjunto de territorio que era perteneciente a todos estos pueblos, ¿sí? Que fueron perdiendo su terreno por la invasión precisamente del desarrollo urbano, está muy claro, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que haber esta instancia que lo tenga que reconocer? Algo así como decir, ahora vamos a crear una instancia para ver si se reconoce que si Cortés es parte de la historia o no, ¿sí? O sea, este es el problema de fondo, ¿sí? Y en ese sentido no tendría por qué haber una instancia que solo va a determinar que eres pueblo porque ella lo dice, ¿sí? Cuando los pueblos por su propia historia hablan, ¿sí? Existen y existían con territorio, muchos de ellos, y otros más existen con territorio, como es el caso todavía en el suelo de conservación. Es claro que todos los pueblos tienen una propiedad territorial que los hace sujetos como núcleos agrarios, ¿sí? Sean bienes comunales o ejidos, pero en la ciudad, como perdieron su tierra, no quiere decir que hayan perdido su historia como pueblo, ¿sí? Entonces, lo que le pasó a Joco le va a poder pasar a muchos de estos pueblos que están amenazados con una serie de proyectos de interés propiamente inmobiliario, urbano, porque al hacerlos a un lado, al no reconocerlos, y esto es pues lo que por un lado el Frente para la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac está pugnando para que pues prácticamente desaparezca la CEPI, porque no está cumpliendo para lo que debería realmente estar siendo, como lo determina la propia Constitución, ¿sí? Desde la Constitución federal, pues, y la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, no está cumpliendo, dejó fuera de la fiesta a la mayoría de estos, y este es el trasfondo que hay en todo esto. Sí es muy agresivo, esto sí es muy agresivo, y el gobierno se está validando de que realmente muchas personas no saben qué significa el pegot. Mucha gente va viviendo al día su trabajo, sus cosas de casa, y vivimos en una ciudad donde estamos como locos, nos andamos, córrele para acá, para allá y ahora aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que el gobierno se agarra de ahí para decir voy a hacer esto, al fin que nadie se da cuenta, al fin nadie le interesa, ¿sí? Es más, ni me van a decir nada, y como gobierno, pues voy a hacerlo porque pues yo lo quiero hacer y es un proyecto mío.
Sí, o sea, no nos está tomando en cuenta, porque jamás nos ha tomado en cuenta, jamás, para nada. Es como lo que dijo Cepi, bueno, necesitas hablar tu dialecto para que seas indígena o seas pueblo, tienes que andar vestida de esta manera, tienes que venir de que tus abuelos, tus tíos, tu familia viene desde ¿no? Entonces es como si uno le dice, bueno, tú dices que eres Cepi, estás para avalar a los pueblos, estás para responderle a los pueblos y debes de estar con los pueblos, pero como no lo haces, ¿qué haces aquí? Pásate a retirar, ¿no? Porque es realmente eso, ¿para qué ocupar una instancia que hace falta para algo más productivo si no existe? No existe la ayuda, el apoyo. Sí, es denigrante lo que está haciendo la instancia de la CEPI, como el gobierno Martín Batres, como lo que era la señora Claudia Sheinbaum, al decirle, muy orgullosa, Batres, te dejo tu tarea. ¿Qué tarea le dejó? Le dejó una destrucción para lo que somos los habitantes y los ciudadanos y lo que somos los pueblos y los barrios. Y ya no solamente nosotros, también lo que son las colonias. O sea, ellos ya agarraron al parejo. ¿Qué dijeron? Amuelo a los pueblos, ya molé a Joco. Voy sobre todos los pueblos, voy sobre los barrios y arraso con lo que son las colonias. O sea, no se me hace, a mí no me cabe esa ineptitud en el cerebro. O sea, yo no sé de dónde sacaron ellos eso, la verdad. Pues sí, creo que nos estamos enfrentando pues a un proceso de desplazamiento, ¿no? O sea, como lo venían mencionando, o sea, ya ahora pues los servicios básicos como es el agua solo tendrán acceso quienes puedan pagar por ello, quienes pueden pagar por los departamentos carísimos que se construyen en los pueblos que pues ahorita se están invadiendo. Y pues el agua la sacan pues de nuestros pueblos, ¿no? De nuestros pozos, Xochimilco, Milpalta. También se ha manejado mucho este concepto de la ciudad mercancía, ¿no? Porque justamente el territorio se está vendiendo, y no solamente el territorio, porque también se ha visto cómo la CEPI mercantiliza con las culturas de los pueblos, ¿no? O sea, despojan de su territorio, despojan de los recursos, o sea, modifican las leyes para que se pueda vender todo esto, pero también pues son los encargados de hacer todas estas ferias de los pueblos originarios donde folclorizan y venden pues la cultura de los pueblos. Yo creo que ya para ir cerrando el programa, no sé qué les gustaría decir, qué les gustaría agregar sobre pues el panorama que viene para la Ciudad de México, y también no sé si Yolot tenga alguna otra pregunta. Adelante, ahí vamos. Sí, gracias. Bien, bueno, el tema del agua. En realidad no es solo quien la pueda pagar, sino realmente el agua tiene que darse a toda la ciudad. Claro, pero ¿de qué forma? Mientras hoy tenías agua al abrir la llave los 7 días de la semana, después vas a tener 2 días, finalmente un tandeo, quién sabe cuánto. Claro, los que lo puedan pagar, evidentemente, pues, al abrir la llave la van a tener el agua, pero porque se les está repartiendo el agua que le corresponde a los pueblos, a los barrios, a las colonias. O sea, se les va a disminuir a todos en general y se va a ir tandeando. A algunos les va a ir peor, algunos van a tener, si acaso, la suerte de tener un día a la semana con agua, ¿sí? Pero para sostener esto. Pero hay otra cosa más que se está planteando ahí, que es la construcción de nuevos pozos de extracción de agua. Ahí vamos a ver un problema también mayúsculo en otros aspectos. Por ejemplo, estos nuevos pozos que van a justificar, pues que haya más agua disponible para el abasto en la superficie. Como la distribuyan va a ser el tema de los nuevos desarrollos, el tema de seguirle dando agua a las colonias, a los pueblos y a los barrios. Pero finalmente, ¿qué va a ser esto?
a complicar más las cosas en términos, por ejemplo, de que nos van a seguir agravando el problema de hundimientos diferenciales en la ciudad, ¿sí? Estos nuevos pozos van a sacar más agua de la que ya está sobreexplotada de por sí y que genera mayor vulnerabilidad a los eventos sísmicos, ¿sí? Como es afectaciones a las cimentaciones, afectaciones a las estructuras finalmente. Entonces, el problema es muchísimo mayor, ¿sí? Y las ganancias o los proyectos que generan una economía al corto, al mediano, al plazo para reactivar la economía no son la solución que requiere un tema de planeación tan profundo, tan importante y que va a definir por muchos años el destino de la ciudad, y probablemente los resultados ya hagan irreversible las posibilidades de la ciudad a futuro, ¿sí? Cuando se hable nada más de 2020 a 2035, el Programa General de Ordenamiento Territorial o el Plan General de Desarrollo de 2020 a 2040, no, el problema va a ser que después ya no hay para atrás, ¿sí? Ya no hay regreso, ¿sí? Esto es preocupante, esto es algo que debe estar en el conocimiento de todos los ciudadanos, y que debemos hacer algo al respecto para que no se apruebe el planteamiento que hay en estos dos proyectos que hoy están en el Congreso y que estarán a punto de tener una definición. Pues sí, como lo dice aquí el maestro Robles Gil, Luis Miguel, la verdad, en el pueblo de Joco, vuelvo a repetirlo, ya está pasando esto que está diciendo aquí. Y pues siguen los demás pueblos, ¿sí? Entonces sí es muy preocupante y es necesario que se le dé a saber, yo no sé si es posible con manzanitas explicarles a los ciudadanos para que entiendan qué es lo que está pasando. Y a ver si siguen votando por Claudia Sheinbaum. Imagínense si como gobierno fue así con todos los ciudadanos, imaginémonos que como presidenta, ¿qué va a hacer? O sea, yo realmente no, para nada votaría por ella. El señor Batres viene detrás de ella, ella le dio la clasecita, ¿sí? Y ahora el otro individuo que asesino, señor Harfuch, o sea, tendrá yo a veces escucho y no entiendo, no hay que fijarnos en la apariencia por fuera, realmente es lo que está más podrido por dentro, ¿sí? Muchos, ¿qué pasaba con Peña Nieto? Todos, ay, mi novio, ay, o sea, gente mal. ¿Cómo hizo a los ciudadanos? ¿Cómo hizo la ciudad? Y ahora con este señor, sí, por eso, ajá, o sea, vamos a entender, ya no nos vayamos con la mirada de mírale por encima, mírale por dentro, si tiene el valor o si merece ser la persona que nos represente, ¿sí? Ese señor para mí realmente no, y está tapizado todos los alrededores, tanto de la señora Clara Bruguera, de este señor Harfuch, todo tapizado. El pueblo está lleno de eso. Esas, ¿cómo se llaman? Estos tapices que fueron a poner al piso, fueron a dar a la basura. Como queremos que él también vaya a dar a la basura, como con aquellas que van también haciendo y quieren sus utopías hacer y deshacer. Que nos respeten como pueblo a nuestras costumbres, a lo que nosotros, qué es lo que quieres como ciudadano para tu territorio, para tu lugar. Sí, es un trabajo que el Frente está realizando. No le corresponde hacerlo, le corresponde al gobierno. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hace el Frente? Pues porque el gobierno es un tramposo, corrupto, vendido, demente y de lo peor. Entonces nosotros no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando por el Plan General de Ordenamiento Territorial. Vamos a seguirle echando las ganas, no porque el señor nos haya golpeado, nos haya mandado a agredir, no porque le haya pisoteado nuestros derechos y siga pisoteándolos hasta la fecha y ya nos esté arrebatando de plano, ni siquiera un día el agua que nos la deje en el pueblo de Joco. Le vamos a echar más ganas
y no nos vamos a rendir y vamos a seguir adelante. Y si él a lo que él tope, si nos quiere seguir amedrentando, golpeando, mandando a amenazar, pues que le siga, a ver hasta dónde llega, si se lo permite el universo. Y aparte de lo hacemos responsable al señor Martín Batres, a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, a lo que es el alcalde Taboada de la alcaldía Benito Juárez, y a lo que son la mayordomía y a los de la empresa de lo que Afuno, a lo que es Mítica. Y otra de las cosas que se me estaba pasando decir, que pues está esto de parado lo de lo que es el centro Coyoacán, y queremos que se respete. Porque ya no vamos a permitir que se haga otra violación más en el pueblo de Joco. Ya es con lo que hicieron, ya basta. Ya no vamos a permitirlo, porque el agua es del pueblo, no es para la empresa. El pueblo gasta unos cuantos litros, pero lo que es la empresa gasta millones de litros, ¿sí? Porque vamos a ver qué tanto tiene adentro: hospitales, cines, centros comerciales, baños, albercas, piscinas, universidad, o sea, todo lo que tiene adentro, una ciudad viva. Entonces no puede ellos tener el agua del pueblo de Joco. Tenemos que exigir que lo que son los pueblos tengan su sustentable líquido, que es el agua, porque el agua es vida y la vida se respeta. Y nosotros, la gente de los pueblos como originarios, tiene el derecho. Si ellos vinieron a plantarse, pues que ellos se subastecen de las pipas. Nosotros no tenemos por qué andar con pipas, ¿sí? Ay, sí, justo, ¿no? Ahorita que lo hablaba, ¿no? De las represiones que se sufrieron justo este 18 de octubre, creo que la forma en la que se ha solucionado de parte del gobierno central, ¿no? En este caso de Martín Batres, las manifestaciones, ¿no? El no estar de acuerdo, el luchar por estos derechos también nos va abriendo ese panorama a lo que podríamos esperar en un futuro, ¿no? Este tipo de represión, la forma en la que se están solucionando las manifestaciones, las inconformidades, nos habla mucho justo de qué es lo que podríamos estar esperando en un futuro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sí, gracias. Fíjate que Liz, ajá. Estaba yo viendo de que estaba yo dándome cuenta y dije, bueno, fíjate lo que pasó. En el pueblo de Joco te voy a hablar de medio año o un año por mucho. En las fechas sí soy muy mala, ¿eh? Bueno, nosotros nos dejaron sin agua como 2-3 meses en el pueblo de Joco. Y casi ese era nuestro castigo en cada manifestación que nosotros hacíamos en el pueblo. Bueno, esa fue la fecha más grande que tuvimos para que nos dejaran sin agua. Ajá. Y si nos llegaban a poner a las 3 de la mañana unos segunditos y desaparecía el agua. Bueno, llegó el momento en que yo les dije a los vecinos, ¿saben qué? Yo digo que esto ya no es normal. Quiero yo que nos vayamos a manifestar a lo que es SACMES. No, pero SACMES no, es que a lo mejor los tubos ya son viejos. Ah, bueno, ok. Llegó el momento en que dijimos, bueno, vamos a manifestarnos afuera de Mítica otra vez. Ya tiene mucho, hicieron lo que quisieron y ellos son los culpables de que no tengamos agua. Entonces, nosotros corrimos la voz de que íbamos a ir a manifestarnos precisamente por el agua. A la semana, resulta de que nos dan una mesa, el gobierno nos da una mesa que supuestamente Claudia Sheinbaum iba a sentarse con nosotros a hablar referente a la problemática del pueblo y del agua. Llegó el día, jamás asistió la señora, nos mandó a Martín Batres y vean la manera en cómo se llegó hacia nosotros. Llevó al señor Alejandro Martínez de SACMES, ajá, el que corresponde a lo que es el pueblo de Joco, de esa parte. Lo llevó y dijo, para que no cerráramos Mítica. Ajá, dijo, ¿saben qué? Aquí está el señor Alejandro Martínez, va él a hacerse cargo y responsable de que no les haga falta el agua. Ya la empresa de Mítica ya entregó el pozo es del pueblo.
y el señor se va a hacer cargo también, porque entre ese tipo de situaciones cambiaron drenajes y toda la calle apesta horrible, pero no solamente la calle, también adentro de nuestras viviendas es un olor fetídico que no se soporta. ¿Por qué? Porque todos los residuos de lo que es el Hospital San Angelín, en vez de echar para fuera todo eso de que cae del hospital o de lo que se conectaron, lo aventaron para el pueblo de Joco, para adentro. Ajá. Entonces los alcantarillados, también el señor Alejandro Martínez de SACMES se va a hacer responsable, pues sigue apestando la calle horrible. Hasta ahorita el señor Alejandro Martínez no nos da una respuesta del agua. A veces cuando no se quemó la bomba, los vándalos fueron a cerrar las válvulas, a lastimar las válvulas, siempre hay un pretexto, pero agua no tenemos y cada vez va siendo peor y ya no tenemos agua. Y esto fue con el pueblo de Joco. Continúan los demás pueblos. ¿Sí? Exacto, pues muchas gracias, Eli. Justo, ¿no? Estamos hablando, y esta es una cosa bien sutil que tiene también este programa de ordenamiento, ¿no? El recurso del agua, cómo se maneja, ¿no? Si no es privatización, ¿esto qué es? ¿No? Porque esto de que te doy agua, no te doy agua, si te manifiestas, te doy agua, no te doy agua, ¿no? Son maneras sutiles en las que han utilizado este recurso. ¿Y dónde está entonces nuestro derecho al agua, no? Y bueno, yo quisiera cerrar justo en esta parte diciendo, ¿no? Invitando y poniendo el énfasis en que qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa y qué va a pasar si no nos ponemos ahí truchas antes de diciembre para que no se apruebe justo este programa de ordenamiento, ¿no? Y tratar justo de también quitar este sistema de registro, ¿no? Que al final obstaculiza este libre derecho también que tienen los pueblos y comunidades. Entonces esa sería la invitación a todas las personas, a los habitantes, quien circule, ¿no? Poner atención a esto no solo nos incumbe a nosotros que habitamos, sino a los que visitan y confluyen, trabajan y hacen su vida aquí en la Ciudad de México. Nos incumbe a todos, ¿no? Y como siempre dicen, el pueblo tiene memoria, aquí estamos y aquí estaremos como pueblos, ¿no? No sé. Pues yo creo que ya ahora sí vamos cerrando. Muchas gracias por venir. Fue muy interesante. Fue también interesante ahorita escuchar esto de que se quema la bomba, porque en Xochimilco, en los pueblos de Xochimilco también siempre pasa eso, a cada rato que se quema la bomba y están haciendo infraestructura hidráulica todo el tiempo y sabemos que en nuestros pueblos hay pozos, ¿no? Sí. Entonces sí, también SACMEX juega un papel muy importante que sí no hay que perderlo de vista. Y hay que ir a cerrarle las instancias, sí, que es necesario para que ella se enseñe a respetarnos. Sí, que hay que ir a cerrarle, unámonos y vamos a cerrarle la instancia. No, vamos a aclarar, porque el gobierno ya corrido la voz ante sus medios de comunicación, ¿sabes qué? Donde los golpeaste, donde los agrediste, donde los manoteaste, donde les cerramos, donde aparecemos todos los miles de granaderos que envié, porque hasta de Morelos había mucha gente que no era de aquí. ¿Sabes qué? Ocúltalo, esto no me lo saques. Saca donde ella te respondió cuando estabas aventándole a la que estaba al lado de ti, o a donde le estabas golpeando y te la quitó. Eso graba y ponlo a que todos los ciudadanos se den cuenta. Eso. Entonces, ya hay que unirnos, hay que irnos a cerrar. Estoy diciendo a cerrar, para que no se malinterprete al rato. Vamos a plantarnos con valla, ¿sí? No dejarlos entrar, no dejarlos salir, porque ellos no están trabajando para nosotros. Como ellos tienen agua en su casa, no les importa si los pueblos, los barrios o las colonias tenemos agua. Y creo que su mentira de que ahorita no hay porque se descompuso la válvula, es aquí a Joco, es a Milpalta, es a Xochimilco, es a todos los lados. Es muy raro, pero mientras ellos abajo tienen la suficiente agua para seguir con sus proyectos y seguir con sus edificios, sus departamentos. Muy raro, ¿no? Sí, es verdad, no hay agua, pero la poca que hay y que es de los pueblos, ellos son los que le están acaparando y le están agarrando para seguir haciendo sus proyectos de muerte.
Bueno, pues nuevamente muchas gracias el profesor Robles Gil, gracias Elizabeth y bueno, también Alejandro que se tuvo que retirar. Pues esto fue Resistiendo a la Urbe, un programa donde contamos historias de despojo y de resistencias también. Yo soy Mayagüel. Yo soy Yolot. Y en controles estuvo Epifanio. Bueno, Gracias. pues sí, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Amados coterráneos, yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todo nos venden, muy justo es rebelarnos. Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama, canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Amados enemigos, perderán la palabra, se partirá la tierra, el oro valdrá nada, cambiemos portaaviones por panes y frazadas, antes que esta gran olla haga capun-cataplan y nos demos con todo, entre llantos de guagua, para empezar de nuevo, a cruzar las miradas, al necesario juego de la verdad dudada, al mundo repartido y sin vacas sagradas. Nuestra tierra nos llama, la heredarán los niños, nuestra tierra nos llama, la heredarán los niños, nuestra tierra nos llama, la heredarán los niños, los muertos nos dan alas